Hoy tenemos la muestra con María Antonia García de León, que es una poeta que ha estado con nosotros varias veces porque, según tengo entendido, ha publicado 20 libros. Este es el 20º. Este es el 20º. Lírico, sociológicos tengo otros. Sí, bueno, claro, porque es que ella tiene varias vidas. Es socióloga. Yo he escuchado hablar de ti en la UNED, en un programa que hay a las 5 de la mañana, los jueves, que yo escucho, y lo escucho en directo, son las ventajas de padecer de insomnio, y he escuchado hablar de ti como socióloga, y alguna intervención, alguna grabación o algo ha habido. Sí. Y bueno, pues 20 libros, de los cuales ha presentado aquí 3 o 4. Hoy viene a presentar 2. Acariciar un poema, que es el libro rojo que ella llama, que es un libro muy bien editado. Ella es de la, digamos, valga la expresión, iba a decir de la cuadra, no de la cuadra, es del grupo Sial Pigmalión. Ahí están Socorro Mármol y hay muchos... Gloria Nistal, muchos de los desconocidos están en Sial Pigmalión. El libro de hoy se llama Acariciar un poema y es una especie de el subtítulo Bajo el delirio tecnológico. Yo lo he estado leyendo casi todo y me ha sorprendido muchísimo. Es un libro filosófico sobre la metapoesía, sobre la poesía, sobre cómo ella ha llegado a ser lo que es gracias al poder de la palabra, al magnetismo de la palabra. Y el otro libro que presentas es este, que se llama María Antonia García de León, se llama Escucha mi voz en pro de las mujeres. Edición en español, inglés, francés y árabe. Y casi seguro que si ella quisiera, podrían leer aquí Lucilla Micachi, que es italiana, podría leer también algún poema en italiano. O sea que eres multilingüe. Liliana Espósito va a leer en español. Sí. Y entonces yo ya he presentado a mi manera María Antonia García de León y ahora Miriam va a presentarla de una forma más seria y más oficial. Miriam García Caromeo. Hay que tener un poco de cuidado con su apellido porque el otro día me puse a buscarla y me salió con ñ. Ah, sí, claro, es que es un apellido que en realidad es una corrupción de algún apellido diferente. Ah, claro. Entonces, de hecho, hay caromeros solo en la provincia de Valladolid. Fíjate. O sea, y en el resto de América. Curiosamente, bueno, fuimos pues, allí y conquistamos de verdad. O sea, cualquier otra cosa. Tenemos la fortuna de tener como presentadora a Miriam García Caromeo, que presenta a María Antonia García de León. Adelante. Vale. Bueno, Eder, no quiero tirar ningún vasito. Eso es, vale. Aunque es verdad que son 2 libros los que vamos a presentar hoy, el segundo libro, el libro verde, realmente son los poemas donde la mujer es digamos, el centro. Y me encanta que sea polifónico y polilengua, porque eso significa que las mujeres ya tenemos un pie en este mundo en todas las lenguas que se hablan. Me parece muy simbólico que Antonieta haya decidido traducir a varias lenguas precisamente aquello que nos une a todas nosotras, de ser mujeres. ¿Vale? Entonces, como yo sé que a Antonieta le gusta que lea lo que escribo, porque yo luego me pongo a hablar, puedo hablar hasta de, ¿sabes?, hasta de cómo se creó el mundo, del Big Bang, pues he decidido efectivamente hacerle caso por una vez, y voy a leer lo que he escrito para él. Lo he llamado Glosas para acariciar un poema, haciendo uso del título que ella también ha elegido. Pero dándole al punto, porque a ella le gusta siempre los subtítulos, le he puesto 2 subtítulos. O lo abstracto y otras Antonietas, porque el abstracto es lo que realmente es el hilo conductor de este libro. Y luego me he ido a Cellini y la he llamado Antonieta de los Espíritus. Lo que uno reúne aquí, por lo tanto, es un hecho simple, ¿de acuerdo? Y también complejo, porque es conocer a la poeta a través de su obra, y no de una obra cualquiera, sino de su neonato, de su recién nacido, de su chiquitín,
de este libro que yo no le llamo rojo, le llamo color frambuesa. La poeta es harto conocida, mientras que su neonato está por ser conocido por ustedes. Y empieza a deslumbrarse bajo este cielo protector que lo constituyen todos ustedes. Antonieta es una poeta, es cierto, pero es socióloga, es científica, es experta en teoría del género, es una equilibrista de la palabra, es cinéfila, es directora de cine, es agente literaria, es creyente en la mayéutica, la mejor manera de conocer, es optimista, el mejor valor de la persona, y sobre todo, y para todo, es mi amiga. Y en su amistad es la que hoy me ha traído aquí. No que sea escritora, sino esa amistad, esa base, ese líquido en el que nos movemos todos, en los que es el hecho social. Porque quizá de las actividades humanas, la más interesante, la más completa, es la amistad. Porque nos da ese puntito de color a esta siempre cortísima vida, porque aunque sea larga, la consideramos un instante en el momento. La amistad complementa nuestras virtudes y atenúa nuestra desfachatez. En la amistad encontramos al contrario, que es el que te hace crecer, y también al complementario, para abordar lo que en soledad no tendría ni la mitad de la gracia. Ambas cosas las he encontrado en Antonieta. Espero que ella a su vez también lo haya compensado. Y su neonato, este pequeñín, porque es pequeñín, ligero de apariencia. Su neonato ha sido un mini yo de Antonieta. Un mini yo que me ha susurrado al alma lo que tal vez su autora se asustaría de compartir. Ese Benjamín, creo que por tiempo limitado y acotado, porque próximamente estará el 21º, se titula Acariciar un poema, y entre paréntesis, bajo el delirio tecnológico. Es de portada sobria en la maquetación, pero es brillante en la ejecución. Resaltan las letras y marcos casi dorados, aparentemente dorados, por los viejos libros que estaban hechos en cuero. Pero el fondo es frambuesa, una frambuesa temprana. Volvamos al título, acariciar un poema. ¿Pero acariciarlo para qué? ¿Acariciarlo para descubrirlo? ¿Acariciarlo para someterlo? ¿Acariciarlo para diseccionarlo? ¿Para atrapar el ruido de los pensamientos de Antonieta? Quizás. ¿Y el delirio tecnológico? Es cierto que delirio es, pero permanente y creciente. Quizá Antonieta es una caperucita que no quiere ser comida por ese lobo, y muy al contrario, pretende dominarlo con su verbo. El libro físico parece breve e incluso de apariencia liviana, pero mi pecho lo evalúo en quintales concentrados, aunque en eso ya hablaremos más tarde. El libro está prologado extensamente por dos grandes autores, Perihuete, y está epilogado por José Luis Santa, pero de ellos no he leído ni una sola coma, me he ido directamente al centro. Quiero conocer a Antonieta por mí misma, no como la ven los demás. No quiero ninguna contaminación que la procedente de la propia autora, y la quiero pura, en su mezcla humana. Dos partes conforman el libreto, de 17 y 11 apartados respectivamente. La primera parte es un manifiesto, es dura, fuerte, rotunda. La segunda desgrana los materiales líricos. Doy comienzo a esta disección, análisis por el manifiesto lírico existencial, la primera parte. Y ahora entiendo las razones de la autora para regalarme sus poemas existenciales sobre el espíritu hace ya unas semanas. En este apartado, Antonieta da cuenta de sus referentes poéticos, de su lucha por desatrapar el yo del ser, de su viaje a la brevedad condensada, de su búsqueda insaciable de la trinidad del logos. Y lo más importante, de la realidad abstraída. La realidad no existe, simplemente un constructo, y ella crea el suyo. Antonieta ejecuta en su obra un viaje no sentimental, un viaje en la búsqueda de su voz lírica. La imagen que acude a mi cabeza es la de los poetas viajeros y demás aventureros ingleses que recorrían geografías alejadas, snob aquellos, de siglos de incomodidades, buscando. ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba Paul Bowles en el cielo protector, en la llanura infinita de lo pendiente por descubrir? Con un horizonte que se renueva cada primera mañana del mundo, Antonieta, acompañada de su escuadra de ADNs líricos, va a la búsqueda de su propia voz, y siempre lírica.
Recorre los poetas malditos franceses, el siempre presente Rilke, a nuestro nacional Magritte, internamente sé que también a las voces de América. Se desnuda de capas superficiales, elimina la piel innecesaria, primero con suavidad, pero no teme la violencia. Pule cada palabra, cada pensamiento, cada concepto, se despoja de la realidad inmediata y la transforma, oh venerada alquimista lírica, en la realidad abstraída. Es un concentrado que no huele, no se toca, no tiene paladar, no se siente más que con los ojos de la oscuridad, con una tremenda luz que la deja ciega para la eternidad concreta. Y es que su literatura le sienta fatal lo real. A todos los literatos nos desmocha lo real. Y entonces, astuta, busca el singular que hace único nuestro universo en su nueva voz reencontrada. Y en esa singularidad aplastante despeja el horizonte. Ya está presta, las armas limpias, la coraza impecable, las nalgas listas para cabalgar. Es nuestra temeraria, mujer de muchas mujeres, valiente y conocedora de que su reino lo es en primera persona de singular. No quiere compartir cetro en el et aliae de las autorías científicas. La timidez del ser académico ha sido vencido por la rotundidad de su yo poético. Su vida en la atalaya, tantas veces atrapada en el lago de los comunes, Antonieta grita su yo universal, sale de esas aguas, de ese potaje de ADNs líricos, convertida en élite de sí misma. Oh huestes, Antonieta la temeraria, está presta para siempre, singular batalla, con su obra El yo conquistado, por ejemplo. De lanza sempiterna y su Teresa de Jesús, insuflándole el yo lírico. Y viaja, comienza el viaje. Ruego, por tanto, que nos acompañen. Al principio con los sentidos a flor de piel, después autorrecogida, interna, hecha una ensaimada helicoidal, buscando el centro infinito. Y finalmente, depurado. Pura en la luz de su palabra que la ilumina hasta el destello. Antonieta es una poeta de la luz, es una luciérnaga de la palabra, es un destello que busca otros destellos para reproducirse en ellos. Un trueno, un relámpago, un sismo sensorial. Antonieta de los espíritus. Nunca creí que mi pensamiento sonara tan fuerte. Y encendida abre una nueva etapa, insufla vida a sus criaturas literarias, el logos en mayúscula, hecho carne, hecho palabra. Curiosa, cotilleo sus referentes heroicos y me alegra descubrir que vienen de la narrativa universal, a veces absurda. Alonso Quijano, Ana Karenina, Emma Bovary, quizá también una Thérèse Racan, que indultó en su momento al penado por una finción paralela. Se siente fuerte, plena, ha andado muchos caminos y quizá ha abierto muchas veredas. El público la mira, la pista es suya, corre contra las excrecencias que abandonó hace tiempo, toca la meta con la piel última de los dedos, la acaricia con un baño de oro que se deposita en la unión de nanómetros entre su yo y el objetivo. Y ahora, sentada en el malecón de su vida, sueña interpretarse. ¿Qué es la poesía? Me quedo con el sentimiento de no estar del todo que fundó Cortázar. Y ahora remedo a Antonieta. La poesía me atravesó y luego quise entenderla. Y si la entiendo, ¿qué pasa después? Científica pero humana, siempre he creído que lo mejor es no entenderlo todo. Vuelvo a los espíritus de Antonieta. En su obra hay motos que se repiten, que ella recita como letanías, como un coro de niños repitiendo una y otra vez la tabla de multiplicar. La brevedad de su letanía: elimina, corta, poda, estirpa, desnuda, acaricia la piel convertida en cartílago, recibe el latigazo de la palabra y duerme arrullada en la verdad de la Trinidad. Debo confesar que la he visto, bisturí en mano, en una madrugada previa a embutirse su traje de luces, recortando las orejas de un toro que fue poeta. 13 son los juramentos que se ha hecho, amante siempre del número primo, buscando quizás sin saberlo la magia del número imaginario, eso que a los ingenieros nos gusta tanto. Y cae en la humanidad de los antagonismos, narrativa o poesía. El conocimiento hace mella en su criterio y rechaza la novela por comercial. Yo le traigo estas palabras que hace poco publiqué para ello. Quizá narrar sea una de las actividades más viejas del hombre como hombre. La narración es una especie de sangrado vital que transforma las experiencias en historia. Los personajes caminan sobre un lecho de palabras que los transportan a un destino desconocido. Tejemos una estructura que es un escenario vivo sin límites de espacio y lo salpicamos de gotas de tiempo amorfo, lineal o discontinuo. El narrador duerme en un diván de psicoanalista con la silla vacía del preguntón.
Narramos y creemos, aunque los dioses envidien nuestra historia. ¿Y la poesía y el poeta? El poeta busca la emoción, el quiebre interno, la pulsación sin pretender que lo entiendan, hasta quizá prefiere que no lo hagan nunca, que a nadie le debe importar lo que estos versos quieren decir en un realismo inmediato. El poeta puede ser un gran esteta buscando resplandecer en el logos, en un verbo que no trasciende, solo provoca la emoción íntima de la belleza. La poesía es, por tanto, relámpago, que atrapa nuestros sentidos. No hay camino, no hay proceso, es instante esteta, una bombota de poesía sana sin que el paciente llegue nunca a saberlo. Antonieta no quiere andamios para alcanzar la luz, pretende más bien que a ella se le acerque con un imán buscando a su electrón contrario. Y llega el delirio tecnológico. Es verdad que muchos artilugios que disfrutamos en La Paz se crearon en una guerra. El móvil, este artículo que no nos abandona, es una evolución de los códigos de comunicación comprimidos y codificados para eludir al enemigo en la Segunda Guerra Mundial. Hoy no nos une lo que fue entonces críptico. Antonieta y sus espíritus están en guerra contra la guerra y buscan la poesía, la casa refugio del alma, el convento que con sus muros nos aleja del ruido de los morteros, ahora llamados drones, pájaros de mal agüero de la cirugía del arte de matar. Mejor colocar palabras en este soduco existencial que hacer la inútil guerra. Vuelve al caballo de la temeraria, de aquella urraca universal para renovar la alianza del poeta con su Dios. En cada punta de la cruz encabezada por la palabra, coloca la belleza a la derecha del Padre, al amor a la izquierda, y sustenta el crucifijo con su logos. Y funde su sentir con pensar para forjar la nueva poesía. Dentro de ella surge un andamiaje ligero, pero invulnerable, construido de logos, verdad y palabra. Y se convierte en antena humana, busca la señal que perdimos en la locura de la guerra. Y flota como una esfera que luchara contra la gravedad en un lugar donde cada paso nos aligera de una centena de años, la poesía. Aterriza suavemente en su diván y enumera las dádivas que este tesoro de palabras le ha otorgado. Recuerda su nuevo código sanador, ese río que le arrastra el descubrimiento, la paz de saber, la compañía del semejante, la bondad sin matices, el ancla tierra siendo puro movimiento. Es sabio y está en paz. Ahora se puede enfrentar a los grandes tópicos que le han arrebatado horas de sueño y razona para volver a empezar. A este narrador omnisciente, que soy yo misma, una llamarada la entumece de hielo, sentimiento versus razón. Será dicotomía en el mundo de las verdades lineales, pero Antonieta ha creado el suyo y las leyes físicas están atrapadas por un campo magnético que las anula. Y aunque tú no lo sepas, Antonieta permanece en el relámpago de cada una de sus palabras mientras te atrapa, te arrastra a su box lírica. Mastico las palabras de una entrevista que nos regala en su libro. Es una de las partes más interesantes, por cierto, del libro. La entrevista es casi más importante por las preguntas que por la respuesta. Aunque cree haber horadado su lecho, todavía le queda un último obstáculo, que es una nueva oportunidad de luz cegadora. Frente a Antonieta hay un enorme farellón. Está en la cúspide, desde allí otea el mar bravo, por un lado. Por el otro, el curso atiborrado de los referentes. La magia del salto la excita. Quiere dejar a la razón que se vaya a dar un paseo, y es que queda tanto por vivir. ¿Saltamos juntas? Y así termino y diciendo que en un tiempo nunca sentí que dos almas tan dispares se complementaran acordes con tamaña magia. Muchas gracias, Antonieta. No tengo palabras para ver tanto cariño, tanta inteligencia. El camino, la vida es generosa. Y en el camino, en un recodo del camino, hacia lo loco, a la limón, me ha traído a Miri. Y entonces, pues yo desde luego tengo las antenas. Es verdad que yo tengo las antenas, con Gloria Nistal tenemos una competición de antenas. Nos preciamos de tener antenas, yo digo, de acero inoxidable, que hay que tenerlas muy bien dispuestas para que todo ser, toda cosa interesante que pase por tu vida la atrapes. Lo digo a todos, es un consejo de amistad. No dejéis de pasar nada, porque todo es muy caro, muy efímero. Entonces, ese tesoro, por ejemplo, esta tarde que estamos aquí juntos, y quiero decir una cosa, que yo siempre con Evaristo, la palabra que quiero decir
es bienestar, confort y bienestar. Yo con Evaristo siempre me siento en bienestar, y es que es una persona muy agradable personalmente y muy interesante intelectualmente, que como a mí se le da bien el collage. Él trae un poco de Pasolini, un poco de tal, un poco de Antonieta, un poco de Miri, y hace una tarde súper agradable. Y eso me encanta. Y Evaristo es muy confortable como persona, pero siempre también, y yo soy bastante crítica porque soy una intelectual, perdonar por la etiqueta, pero así me llaman también, y bueno, soy académica 30 años en la Complutense. Y entonces Evaristo, y que yo digo, tengo un filtro bastante exigente, es muy buen poeta, en su manera. Me encanta esa sinceridad de esos poemas que le he escuchado con bastante dificultad en Café Gijón, porque vaya ruido, ¿no? Y entonces, eso cuando sale y dice que bailaba en su pueblo con las chicas, tal, siempre me ha dado mucha ilusión, porque es como los años 60, y que bailaba, y que tenía y que pasaba por aquí, y tenía una Olivetti, y esas cosas tan bonitas, ¿verdad que hay una esencia de Evaristo, que es la verbena, el baile? Uy, me encanta, haría contigo una película. Bueno, entonces no me extiendo porque con Evaristo el tiempo es oro. Entonces tú manejas los tiempos, tú me dices, un abrazo histórico. Mira para allá, un abrazo histórico. El abrazo de Vergara. La primera vez que me pasa. ¿Ves? Es que yo soy original y quiero serlo. Adelante, que tenemos poco tiempo. Mira, entonces tengo aquí unas pocas palabras, ¿no? De Adam Zagajewski. Y es muy interesante, porque a mí me gusta mucho, cómo no, las citas. Decía Fernando Savater, el arte de citar, tiene una obra que se llama así. Entonces, son como perlas, ¿no? Como un collar de perlas. Entonces es muy bueno poner en el frontispicio, es un poco que muestras tus cartas, ¿no? Y es muy bonito. Y esta cita la regalo así: el mundo hoy no es trágico, sino dramático, porque está todo abierto. Hacen falta poetas como antes hacían falta monjes. Parece impresionante, ¿eh? Y entonces digo, hoy es 26 de marzo de 2026. A mí me encanta siempre decir, cuando en cualquier acto público que voy, muestro mis cartas, mis manías, ¿no? Mis sagradas manías. Me gusta decir la fecha para caer en lo que estamos haciendo. Y ese hoy es 26 de marzo de 2026. En mis anales, en mi diario, aquí a la izquierda, Miri, aquí a la derecha Evaristo, y enfrente las Rapsodas y todos ustedes, pues realmente para mí es un día histórico. Muchas gracias por venir a acompañarme. Y entonces, en definitiva, yendo al punto, el libro rojo, que no de Mao, sino de Antonieta, ¿verdad? Porque claro, somos de los años revolucionarios, entonces, libro rojo de Mao, pues no, Mao ya se pasó. Entonces, digo, ¿qué en esencia hablo en este libro? En esencia hablo de lo que pienso que es bueno en y para la poesía. No es poco, ¿no? Entonces, yo le llamo mi cachorro, mi cachorrito, este libro. Y entonces le tengo enorme cariño, como claro, al hijo recién parido, pronto lo desbancaré por otro, ¿no? Y claro, porque como decía Einstein, ¿no? La vida es como una bicicleta, si te paras te caes. Entonces, claro, ¿por qué te vas a parar? ¿No? Estamos en plena producción, ¿no? Dios mediante, que diría mi madre, ¿no? Y entonces, este libro es muy difícil de presentar, que conste, pero lo he presentado, porque yo, bueno, pues uno tiene que torear y torear. Y entonces lo presento dejando los capítulos más enjundiosos, que no hay ninguno enjundioso, porque el estilo es muy rápido, muy veloz. Bueno, a mí me gustaría que me leyeran. Este libro realmente estoy muy contenta de él. Y entonces dejo esos capítulos. Y entonces les voy a leer solo 2 al final. Y además evito, pero que sepan que este libro no es nada complaciente.
Es alegre, es bravo, es bonito. Como he dicho yo, en Miri, tú lo sabes, un libro valiente, vibrante y con tono. ¿Qué es tono? Tono es una palabra en griego que quiere decir tensión. Un poema que no tiene tensión ni emoción es pura filfa. Un poema tiene que tener tensión, porque la vida es tensión. Si no te mueres, entonces es una... Y entonces yo doy mi ars lírica, y también sin perder el humor, porque a mí me divirtió mucho escribir el capítulo de El arte de adelgazar un poema. Ese me encantó, porque que diga Evaristo, los poemas de 10, 12 folios que nos hemos tragado en las noches del Café Gijón. Y además que eso en la forma y en el fondo, uy, Dios mío, hablando de los muslos, de las respiraciones, de cosas que desde luego mi pudor y el sentido, diríamos, estético pasoliniano me impide decir, ¿no? Pues eso me encanta conocer uno de Pasolini aquí. Entonces voy al punto y voy a leer solo estos dos para que oigan un poco mi voz, lo que he escrito. Leo el trabajo del poeta. El trabajo del poeta. 3 preguntas al respecto. ¿Cuál es el trabajo del poeta? No es trabajo del poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que tiene probabilidad de suceder, lo que es posible según la verisimilitud o la necesidad. Por eso la poesía es más filosófica que la historia. Mientras que la poesía reflexiona sobre lo universal, la historia lo hace sobre lo concreto. Sigo Aristóteles, Poética 145, 1b, 27. Segunda pregunta. ¿Qué es lo verdaderamente poético? Lo verdaderamente poético es la conciencia de que es necesario exteriorizar la intimidad, hablar desde el yo, desde la verdad, desde la sinceridad. A través de ella vibra el universo. Por eso un buen poema no se puede olvidar, porque está vibrando el universo. El poeta nos ha dado el latido del universo. Y ese yo soy tú, como he escrito en una antología mía. Tercera pregunta. ¿En qué consiste la poesía? En esto consiste la poesía. 2 puntos. Un silencio que se transforma en palabra y regresa al silencio original, ahora distinto. Después va al silencio del lector, que es quien la recibe. Sin embargo, el siglo XXI, y aquí viene la gran crítica que hago, el siglo XXI es la sociedad del espectáculo, que está fagocitando todo silencio, la reflexión y por ende la poesía. Epígrafe 7º y final, el camino del escritor. La vida es un viaje de autoconocimiento. Lo digo con Cavafis. Cuando vuelvas de Ítaca, pide volver lleno de alegría y de conocimiento. La poesía me convirtió en una joven poeta. La esencia de toda escritura es autobiográfica. Esta es una piedra angular en la que coinciden grandes escritores y poetas. Desde esta altura de la baranda del tiempo, desde este hermoso Otero mío, contemplo lo vivido y lo que ahora siento y digo: la poesía es un don de la vida. Caí en la lírica y me convertí en una joven poeta. La poesía cambió mi vida, mi perspectiva y mi mirada. La poesía... Deseo dar fin a mi discurso con estas palabras que son un desideratum. La poesía debe ser el golpe certero del bisturí. Aún más, poeta, te digo que seas, cirujano de la palabra, arqueólogo de un tiempo puro. Ya tienes el oficio de vivir, estás en la batalla. Levántate, sé un poeta. No expliques nada, siéntete, sé, y eso basta. No se puede decir de otra manera. La poesía es el dardo en la diana. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Avanti. Adiós a las hijas de Bernarda Alba. Adiós a las hijas de Bernarda Alba. Ya no seremos más aquellas hembras que mueren por un macho. Ya no seremos más competidoras, feroces por un hombre.
Pepe el Romano o cualquier Don Juan. Ya no iremos al tálamo nupcial para huir de madres hirsutas y de padres ausentes. Adiós, Bernarda, hembra machista y patriarcal, ahornada a fuego lento en la sumisión del macho. No nos domesticarás nunca más. Silenciosas, silenciadas, presas en las redes de lo doméstico, sentadas en los tresillos del aburrimiento, alucinadas por el blanco de nuestras sábanas. Visión de las vencidas, tierra ardua, descolonizarnos. El pasado está herido de muerte. Gracias. Rápidamente, porque el tiempo es solo en este espacio de Evaristo. Entonces, sí, ¿qué quieres? ¿Cuál te apetece? Venga, soy un Zeppelin. Ok. Entonces, primero lo leo yo en español y luego tenemos el gusto de que mi chica, estoy muy contenta porque ya no me falta de nada. Tengo una corte de rapsodas que me acompañan. Incluso el otro día cogió el ave y se vino conmigo a Ciudad Real. Y entonces da un toque de glamour y de cosmopolitismo genial, ¿eh? Es que le tengo que hacer la publicidad, que ya es una rapsoda. Y además es gracioso porque hicimos un viaje a Túnez y ella no escribía poesía, pero se contagió. Ella empezó a escribir poesía, a traducirme a mí. Entonces, soy un Zeppelin. Como decíamos, entre la consolación y la desolación, ¿no? Soy un Zeppelin. Soy un Zeppelin suspendido en la existencia. Sobrevuelo la vida. Un Zeppelin contemplativo en la quietud del aire. ¿Por qué escribes tanto? Dices. Porque estoy muy sola. ¿Por qué escribes tanto? Para calmar mi desconsuelo. En el bosque de la noche me pregunto, ¿por qué escribo tanto? Para no desaparecer como niebla al primer sol de una mañana de invierno. La rapsoda cosmopolita. Sono uno Zeppelin sospeso nell'esistenza, sorvolo la vita, uno Zeppelin contemplativo nella quiete dell'aria. Perché scrivi tanto, dici? Perché mi sento sola. Perché scrivi tanto? Per lenire lo sconforto. Nel bosco della notte mi domando, perché scrivo tanto? Per non dissolvermi come in nebbia al primo sole di una mattina d'inverno.